Esto, listo. Bien. Entonces estamos viendo algo de normatividad con respecto a la norma técnica colombiana para electricistas, la electricidad. De la segunda actualización, que salió hace aproximadamente 2, 3 meses, la NTC 2050. ¿Listo? Veamos algunas definiciones básicas de lo que encontramos en la norma, como lo que es como definición sistemas interactivos, que hace referencia a lo que nosotros conocemos como sistemas de conexión a la red. ¿Listo? Vemos algo que también bueno, lo rotulan en la norma como sistemas de módulos fotovoltaicos de AC, que básicamente son los sistemas con microinversores, y veíamos ya la definición de lo que son sistemas autónomos. ¿Listo? Habíamos visto la definición de lo que era el inversor central, sistemas de conexión a la red con inversor central, el cual todos los módulos, nuestros arreglos de paneles, iban conectados a un solo inversor que internamente tenía un controlador de carga MPPT. Veamos que también existe otro tipo de inversor, que son los inversores de cadena, pues como su nombre lo dice, por cada módulos, por cada cadena de módulos conectados en serie, pues va a ir un inversor de cadena. ¿Listo? Todos conectados en serie hasta alcanzar el voltaje máximo, que ya lo vamos a repasar. Y veíamos que esos inversores de cadena podían tener una configuración con optimizadores, que estos optimizadores lo que hacían era igualar las condiciones de trabajo de cada uno de los módulos para disminuir las pérdidas en nuestras cadenas. Veíamos que también existe una configuración de sistemas de conexión a la red con microinversores por módulo fotovoltaico, el cual lo que hace es convertir, también, digamos que tienen varias ventajas respecto a los inversores de cadena, debido a que allá hace la conversión directa entre corriente alterna, perdón, corriente directa a corriente alterna, no necesitaríamos cajas combinadoras. ¿Listo? Veíamos algunas definiciones, lo que conocíamos nosotros como celdas solares, módulos fotovoltaicos, conocíamos módulos fotovoltaicos, conocíamos también lo que se le llama un arreglo, un arreglo que es el conjunto de todos nuestros paneles interconectados, y lo que es el concepto de panel, según la norma, que ya son las mismas cadenas que nosotros conocemos, ¿no? Las paneles son una serie de módulos conectados en serie a un sistema, a un inversor de cadena o a un inversor central. Tenemos que es circuito de fuente fotovoltaica, el conductor básicamente que va de los módulos fotovoltaicos a nuestro dispositivo de combinación de corriente continua, que nosotros lo conocemos como caja combinadora. Salida del circuito del conversor de corriente continua, pues la salida de la caja combinadora. Veíamos que convertidor de corriente continua, lo que comercialmente se conoce como optimizadores. Y acá, bueno, circuito fuente del convertidor y listo. Digamos que son como la terminología a grandes rasgos que podemos encontrar. Veíamos que básicamente para que nuestra instalación sea viable en términos de calidad, hablábamos que tenía que tener los módulos fotovoltaicos una certificación UL 1703 o podía tener una certificación IEC 61215 o la 61730, que básicamente eran pruebas que le hacían a los módulos fotovoltaicos de resistencia, de producción,
Bueno, todos esos parámetros de calidad nos lo exigen en la norma para nuestra instalación. Entonces, no podemos comprar cualquier módulo fotovoltaico, sino que tenemos que exigir que los módulos vengan certificados, asimismo para que nos habiliten a nosotros nuestra instalación. Veíamos que las instalaciones con microinversores eh, podían funcionar en una configuración como de este tipo, en el cual encontramos que tenemos una línea 1, una línea 2, o sea, es para un sistema bifásico, nuestro tablero principal, nuestra caja de tacos, nuestro tablero de distribución, y ahí es donde vamos a llegar nosotros con nuestra energía. Como el módulo ya directamente me convirtió, perdón, el microinversor me convirtió de corriente continua a corriente alterna, lo que yo voy a sacar de los módulos ya va a ser todo en corriente alterna. Y pues acá tengo un dispositivo de protección que básicamente es el seccionador para controlar o hacer mantenimientos en mis módulos. ¿Listo? Puesta a tierra. Más adelante vamos a ver esta grafiquita un poquito más precisa. Y acá veíamos otros conceptos respecto a lo que es un arreglo fotovoltaico, ¿cierto? Que es un punto de paneles. En este caso vemos que son paneles, son 8 paneles solares, 8 módulos fotovoltaicos, perdón, según la definición de la norma, los cuales están conectados en serie. Entonces a esto le vamos a llamar un arreglo fotovoltaico. Acá digamos que los cables que van de nuestros módulos a nuestra caja combinadora es el circuito fuente fotovoltaica, la que sale de la caja combinadora, circuito de salida fotovoltaica. Tenemos que tener un seccionador en corriente directa, circuito de entrada del inversor, pues los cables que van de mi seccionador a mi inversor, y la salida, pues circuito de salida del inversor que ya va en corriente alterna. Veíamos cómo puede ser el comportamiento de nuestros módulos fotovoltaicos según las cantidades de radiación que tengamos disponible. Digamos que estos 1000 vatios metros cuadrados son condiciones STC, condiciones estándar de prueba que le hacen a los módulos, y acá vamos a encontrar la corriente máxima, ¿bien? Pero a medida que va variando, va disminuyendo esa radiación, pues la corriente va variando, digamos que proporcionalmente, de una forma significativa. Si tenemos 200 vatios metros cuadrados, pues ya nos genera 2 amperios o más. Si tenemos 1000 vatios, condiciones ideales, pues tenemos la máxima generación, que es 9. Variamos la radiación, nos va a variar proporcionalmente la generación de corriente en nuestros módulos fotovoltaicos. Pero si observamos el comportamiento del voltaje, pues digamos que no varía de una manera tan brusca, sino que pues va a variar, digamos que hasta 35 y va a subir como hasta 37. Entonces este rango de variación, digamos que es mínimo, entonces no se toma tanto en cuenta. Lo importante es resaltar que la variación en corriente sí se da directamente proporcional a la cantidad de radiación. Esto es el comportamiento de la corriente en la radiación y, bueno, y el voltaje. Veíamos que tenía que haber un balanceo de los módulos fotovoltaicos cuando hacemos un arreglo. No puedo conectar yo cantidades distintas de módulos entre ramales, entre cadenas, sino que tiene que ser de una manera equilibrada. ¿Por qué? Porque pues ya veíamos que estos se comportaban como fuentes, ¿cierto?, de generación de energía, pero al haber un desbalance, estos ya no generaban energía, sino que se iban a comportar como una resistencia y me iban a absorber toda la energía que generaban estos módulos fotovoltaicos. Por ende, no pueden soportar toda la energía que generan estos 8 módulos, y lo que van a hacer es quemarse. Entonces tiene que conectarse de manera igual o contemplar la posibilidad de conectar un optimizador acá para que me nivele los niveles de voltaje y pues digamos que nos ya deje comportarse como una resistencia y se genere energía, se comporten como una fuente. Veamos que en la norma, en el
690.7 nos hablaban un concepto de voltaje máximo, ¿bien? Que es el voltaje máximo. O sea, veíamos que teníamos varios parámetros de voltaje, ¿cierto? Tenemos el voltaje a máximo punto de potencia, ¿cierto? Veíamos que teníamos el voltaje en circuito abierto, y este es un nuevo término que digamos que es el voltaje máximo de nuestros módulos. Este voltaje máximo nosotros lo hallamos cuando tenemos temperatura más fría. Y ese es el comportamiento que vemos nosotros en unas celdas, ¿no? Vemos que esta es una celda nomás fotovoltaica y vemos que el comportamiento de la corriente versus el voltaje a distintas temperaturas. Entonces, vemos que cuando 0 grados, el voltaje va a ser máximo, ¿cierto? Cuando tenemos muy altas temperaturas, el voltaje es mínimo. Entonces, digamos que esa es como la concepción que tenemos que tener en cuenta para nuestro diseño, que también los módulos fotovoltaicos los afecta la temperatura. A mayor temperatura, menor voltaje. A mayor temperatura, a mayor temperatura, menor voltaje. A menor temperatura, mayor voltaje. ¿Listo? Igual se va a comportar la potencia de la misma forma, me va a variar. Voy a obtener mejor potencia, o la máxima potencia la voy a obtener cuando tengo una temperatura baja. A temperaturas altas, la potencia de mi panel se ve perjudicada. Entonces ya no me va a generar, no sé, 3 vatios acá, sino me va a generar, perdón, no me genera 5 vatios como cuando tengo 0 grados, sino me genera 3 vatios más o menos cuando tengo esa temperatura. Se pierde potencia a efecto de la temperatura. Eso es un concepto que tenemos que tener en cuenta, porque en esta parte de la norma me dicen que mi voltaje máximo para instalaciones residenciales, que digamos que es lo que nos compete a nosotros en este curso, no puede superar esos 600 voltios. Bien, ese es un parámetro que nos da la norma. Y ese voltaje máximo tenemos que nosotros calcularlo. Y eso va relacionado, como vimos, con la temperatura. Entonces, tenemos que buscar el concepto de, o el parámetro de temperatura mínima del lugar donde se va a realizar la instalación, para poder calcular el voltaje máximo. ¿Listo? Y veíamos que existe un método en el cual nos dan esta formulita, y que eso iba relacionado con un parámetro que es un coeficiente de temperatura, que ese coeficiente de temperatura nosotros lo íbamos a encontrar en, en las fichas técnicas de nuestros módulos fotovoltaicos. Digamos que en este caso tengo un módulo marca Canadian Solar, que, bueno, ya habíamos visto algunas especificaciones, que este módulo fotovoltaico es de 144 celdas, y que va a variar, o existen diferencias de 375, existen 380, 385, 390, 395 vatios. ¿Listo? Acá tenemos algunos parámetros que ya los conocemos nosotros: la potencia pico, ¿cierto? Voltaje en máximo punto de potencia, corriente en máximo punto de potencia, voltaje en circuito abierto, corriente en cortocircuito. Bueno, la eficiencia. Pero para esa fórmula nos íbamos a características de temperatura y íbamos a trabajar el voltaje mínimo, perdón, el voltaje máximo. En nuestra fórmula le íbamos a trabajar con este coeficiente, el coeficiente en circuito abierto, coeficiente OC, que es menos 29, que ese sería el valor que nosotros reemplazaríamos en esta parte, coeficiente de temperatura. De ahí nosotros sacamos ese valor. Bien, la temperatura mínima del lugar pues ya la definimos, ya vamos a ver cómo la podemos buscar, y tenemos una especificación de voltaje en circuito abierto, ¿cierto? Que acá lo encontramos, ¿no? Acá en todo lo que busquemos tiene que ser en
STC, en condiciones estándar de prueba. Bien, acá encontramos voltaje en circuito abierto. Dependiendo de la potencia, pues va a variar. Pero también nos presentan una forma, digamos que esta es como la primera forma, la matemática. También nos presentan en el NTC, nos presentan esta tabla de este artículo del 290, perdón, 690.7, y acá nos dan unos factores de corrección. Entonces, según los parámetros o donde yo encuentre la mínima temperatura, pues voy a multiplicar ese voltaje B o C, voltaje en circuito abierto, por el factor. ¿Listo? Ya lo vamos a practicar. Esa es la manera como más fácil que hay. Pero así como tenemos que tener en cuenta el voltaje máximo, porque nos lo dice la norma, también tenemos que tener algunas consideraciones de voltaje mínimo. Y estas consideraciones de voltaje mínimo es para mirar los rangos de funcionamiento de nuestro sistema. ¿Listo? Tenemos que mirar que nuestro inversor se acomode a ese voltaje mínimo, porque si no tenemos ese voltaje mínimo, él se va a apagar. Entonces es importante tener en cuenta este voltaje mínimo. Y también lo podemos calcular, pero lo calculamos con el voltaje en su máximo punto de potencia mínimo. Este parámetro de acá, el voltaje MP, es el mismo que nosotros vamos a encontrar acá, ¿cierto? Voltaje en máximo punto de potencia, que es este, si lo estamos viendo. ¿Sí lo estamos viendo? Ok, bien. Voltaje en máximo punto de potencia, temperatura máxima del lugar, ¿listo? Acá aparece un nuevo concepto que es que el aumento de temperatura en grados centígrados que depende de la ventilación del arreglo, que me dicen que oscila entre el 20 grados y 30 grados. Resulta que hay un coeficiente que trabaja el silicio en temperatura. Una cuestión es la sensación térmica que tengamos en nuestro lugar, que digamos que puede estar en 18 grados centígrados. Esta puede ser la sensación térmica, pero si nosotros medimos la temperatura real de nuestra celda, de nuestro panel, va a estar más o menos 30 grados centígrados por encima. O sea que si yo mido la temperatura de una celda a una temperatura ambiente de 18 grados, la temperatura de esa celda va a ser 48 grados centígrados. ¿Listo? Estos 30 grados es un coeficiente de temperatura que maneja el silicio, que se calienta a temperatura ambiente, 30 grados por encima de la temperatura ambiente. Entonces, el valor que nosotros elegiríamos para este aumento de temperatura va a ser 30 grados centígrados por el coeficiente de calentamiento que tiene el silicio. A eso le restamos esos 25 grados centígrados, que estos son los 25 grados centígrados de las condiciones de prueba estándar que se realiza, y tenemos que hallar este CT. Este CT pues, va a ser el coeficiente de temperatura que se indica en la placa de datos. Ahora, este CT nosotros lo vamos a trabajar como temperatura, coeficiente de temperatura en Pmax. Bien, que sería los menos 37%, menos 0.37. Recordemos que este va a ser el P max. Vamos a trabajar con ese coeficiente y pues obviamente ya tenemos nuestro voltaje a máximo punto de potencia, que es esta filita que está acá. Pero digamos que esta es la fórmula que tenemos, pero también existe una tablita que es esta. Esta tablita también nos indica, según la temperatura del lugar, cuál puede ser el factor de multiplicación. De aquí
hacia abajo, de 20 grados hacia abajo, aplica este mismo factor de temperatura. Esto va de los 20 grados a los 50 grados en temperatura ambiente. ¿Listo? Entonces, voltaje mínimo, voltaje máximo, voltaje en máximo punto de potencia, voltaje en circuito abierto. ¿Cómo afecta esas variaciones de voltaje? Bueno, la temperatura en el voltaje ya vimos cómo lo afecta. ¿Cómo afecta esas variaciones de voltaje en los inversores? Resulta que si este sería, digamos que los parámetros de un inversor, me dicen que el voltaje máximo de este inversor al cual puede trabajar es 600 voltios. ¿Listo? Pero es el voltaje máximo. Pero ellos me recomiendan un voltaje de operación del inversor que va de 125, ¿cierto? Acá hasta 500 voltios. Entonces yo tengo que tomar las temperaturas del lugar en la máxima y en la mínima para ver si esos voltajes que me dan coinciden con ese rango de operación. Entonces digamos que acá vemos voltaje promedio, ¿cierto? Pero vemos también el voltaje en invierno, que sería el voltaje máximo, el voltaje más frío, que está representado por el color rojo, y vemos que está por este rango. No me supera los 500 voltios, entonces está dentro de los parámetros de funcionamiento normales de mi inversor. Y vemos que hacia abajo, que sería la temperatura en verano, digamos que para esta gráfica que es con estaciones, en verano sería como la temperatura más caliente. La temperatura más caliente me produce el voltaje más bajito. Para este caso está en la representación en verde y vemos que está alrededor de este rango. Entonces vemos que está un poco alejado de los parámetros máximos y mínimos de operación. Quiere decir que este inversor con este módulo fotovoltaico que trabaja estos parámetros de voltajes va a funcionar a la perfección. O sea, hay que preocuparse cuando esté por fuera de esos rangos, ¿no? Cuando esté por fuera de esos rangos y más aún si está por encima de ese rango. Si está por encima del voltaje máximo del inversor, si alguna curva saliera por encima del voltaje máximo del inversor, resulta que ese inversor se va a dañar, pierde la garantía. Digamos, no hay cubrimiento de garantía porque se dañan las tarjetas del inversor por haber superado este voltaje máximo. Entonces, ellos recomiendan un voltaje de operación, pero no hay que superar nunca este voltaje máximo. Por eso es importante hacer estos cálculos. En este link que les veo acá ahorita, se los voy a compartir. En este link que vemos acá, si nosotros lo ingresamos, ahí podemos buscar nosotros nuestros parámetros de temperatura. Ahí nos va a arrojar parámetros máximos y parámetros mínimos de temperatura. Entonces, simplemente lo que yo hago es, ¿me confirman si están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Bien, lo que yo hago es acá en la lupita, le doy buscar y busco, pues digamos que un municipio. Voy a buscar Madrid. A ver qué me busca. Me dice que Madrid, España y cuántos más. Acá me aparecen lugares, ¿no? En esta parte. Entonces ya busco Madrid, España, Madrid, Estados Unidos, Madrid, Nueva York, Madrid, México, Madrid, Estados Unidos, Madrid, Colombia, Cundinamarca. ¿Listo? Me dice que la temperatura media, promedio, está en 13.6 grados centígrados. Hago clic ahí y me va a arrojar las siguientes gráficas, ¿no? Me va a arrojar una temperatura máxima que es de 20, ¿cierto? Una temperatura mínima que está por debajo de 5. En estas gráficas digamos que no está como la promediada la temperatura.
si nosotros vamos bajando, encontramos una tabla, ¿cierto? Madrid, tabla climática, datos históricos del tiempo. Bien, entonces acá voy a encontrar yo algunos parámetros. ¿Cómo se cierra esto? No, no me deja cerrarlo. Acá vamos a encontrar, algunos parámetros como la temperatura máxima, ¿cierto? Y la temperatura mínima del lugar. Entonces vamos a mirar como el histórico que hay y la temperatura mínima del lugar está en 7.1 grados centígrados. Y la temperatura máxima que ha alcanzado el lugar se puede decir que es 19.6 grados centígrados. ¿Listo? Estos valores, 7.1 y 19.6, son los valores con los que nosotros vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, ay, se me perdió. Acá está. ¿Listo? Ahora, si nosotros volvemos, ya vamos a hacer un ejercicio sobre eso. Si nosotros vemos otro parámetro importante a tener en cuenta, es uno que mencionan en el artículo 690.8, que es la corriente máxima de nuestro circuito. Bien, y nos dicen que la corriente máxima de nuestro circuito, de nuestros módulos fotovoltaicos, va a estar determinada por la corriente en cortocircuito de nuestros módulos, ¿cierto? Por un factor de seguridad, que ese factor de seguridad para este caso está en 1.25. ¿Listo? ¿Cuál es la corriente en cortocircuito de nuestros módulos fotovoltaicos? Pues los encontramos en esta parte, ¿no? Nos dicen short circuit current, acá. Corriente en cortocircuito. Esa es la corriente, bueno, que entramos acá según los valores de los paneles. Esa es la corriente que nosotros vamos a multiplicar en nuestros módulos por el factor de seguridad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería esto? Digamos que para este caso, vemos unos parámetros, ¿cierto? De unos módulos fotovoltaicos en condiciones estándar. Hay otros parámetros en condiciones NOC, pero estos digamos que no son con lo que nosotros calculamos. Estas condiciones en pruebas estándar están dadas en 1000 vatios metro cuadrado. Bien, estas condiciones en NOC, que también las encontramos en las fichas técnicas, están dadas con 800 vatios metro cuadrado. Pero todos los cálculos los vamos a realizar con STC, con condiciones estándar de prueba. ¿Listo? Encontramos potencia pico, voltaje en circuito abierto, voltaje en máximo punto de potencia, corriente en cortocircuito, corriente en máximo punto de potencia. ¿Cómo sería esto? Bueno, acá encontramos algunas abreviaturas. Cuando encontramos esto, encontramos 1P raya 6S, ¿qué quiere decir? Que encontramos un paralelo que sería nuestro string, y encontramos 6S, que son, en ese paralelo encontramos 6 módulos conectados en serie. ¿Listo? Entonces, en este caso tengo acá un panel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto hace representación, esta referencia hace representación gráfica en esto. Esto es como una contracción. Cuando se trabajan muchos paneles,
se trabaja con estas etiquetas, que ya uno sabe, ok, un paralelo y 6 módulos en serie. Si observamos, estos módulos están conectados en serie, ¿cierto? De positivo a negativo, entre los dos solamente un punto de conexión en común entre los módulos. ¿Listo? Para el caso de esta configuración de estos paneles conectados en serie, ¿cuál sería el voltaje máximo? ¿Cuál sería el voltaje mínimo? ¿Y cuál sería la corriente en cortocircuito máxima? Bueno, la corriente máxima. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dicen? Que para hallar el voltaje máximo, recuerden que el voltaje en un módulo fotovoltaico, bueno, en los módulos fotovoltaicos conectados en serie, el voltaje siempre se va a sumar. La corriente permanecerá igual. Bien, voltaje se suma, corriente permanece igual. Me dicen que el voltaje máximo yo lo voy a calcular con el VOC, ¿cierto? Y eso lo multiplico así de rapidez según las especificaciones del lugar. ¿Recuerdan cuál fue el parámetro de temperatura máxima que tuvimos según la tabla y de temperatura mínima que acabamos de ver? Para 20 mínima, 50 máxima. ¿Cuánto? 20 mínima, 50 máxima. No, señorito. La Recuerden, máxima era como De 19 20 a algo. 30, profe. De 20 a 30. no. La máxima era como 19 algo y la mínima era como 7 punto Recuerden, algo. recuerden, 7.1 y 19.6. recuerden, temperatura mínima del lugar, esto es para Madrid. Según la tabla, la temperatura mínima estaba en 7.1, 7.1. la Y la temperatura máxima en mínima 19.6. 19.6. ¿Listo? Según la tablita. Ojo a eso porque ahorita les va a tocar hacer un ejercicio con esto. Temperatura máxima 19.6 y la temperatura mínima 7.1. ¿Listo? Entonces, para un módulo fotovoltaico, ¿cuál sería la temperatura máxima? Voltaje VOC, el factor, el coeficiente de temperatura. Entonces, para eso nosotros nos vamos a ir a esta tablita que tenemos acá y vamos a ubicar, recuerden que el voltaje máximo se halla con la temperatura mínima. La temperatura mínima del lugar está en 7.1, o sea que correspondería a este factor de conversión. Lo multiplicaría por 1.08. ¿Listo? 1.08. Entonces, voltaje en circuito abierto, ¿cuánto nos dicen que es? Me voy a mi tablita, 49.2, ¿cierto? Voltios. Y eso lo multiplico por el factor en el clima, en la temperatura mínima que está en 1.08. ¿Cuánto me da eso? 49.2 por 1.08 me da 53.13. Esa es la temperatura, perdón, el voltaje máximo. 53.13 voltios. Voltaje máximo. ¿Listo? El voltaje mínimo. Recuerden que el voltaje mínimo yo lo voy a trabajar con el voltaje en máximo punto de potencia. Voltaje en máximo punto de potencia es BMP por el coeficiente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es eso? El BMP, bueno, BMP sí lo tenemos acá. El BMP es, para este caso, es 40
10.8 voltios. Y si me devuelvo a mi tablita para buscar la tablita de la coeficiente de temperatura, entonces veíamos que estaba en 19.6. Y habíamos dicho que si estaba por debajo, pues aplicaba este factor. Si estaba por debajo de 20, aplicaba este factor de 0.8926. Entonces, lo que hago es multiplicar 40.8 por 0.8926. ¿Listo? Que para este caso me da 40.8 por 0.8926. Me da que el voltaje mínimo va a estar en 36.41. Esto es igual al voltaje mínimo. ¿Listo? Y la corriente máxima, pues la corriente máxima me decían que era la corriente en cortocircuito, ¿cierto? Que acá la tengo, la corriente ISC, que es 10.80, perdón, 10.03. Entonces, 10.03, que es esta, y la voy a multiplicar por un factor de seguridad, que ese factor de seguridad estaba en 1.25. ¿Listo? Entonces, si hacemos esa operación, 10.03 por 1.25 me da 12.53. O sea que la corriente máxima que voy a tener yo es de 12.53 amperios. Bien, esto digamos que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para dimensionar nuestros módulos, perdón, nuestro sistema, temperaturas máximas y temperaturas mínimas y cómo eso afecta en la generación de energía. Entonces, como ejercicio, justo en este instante, vamos a utilizar la misma información que está acá, los mismos 6 módulos. Ah, ok, me faltó una cosita, qué pena con ustedes. Esto digamos que es para un módulo fotovoltaico, ¿no? Este valor es para un módulo fotovoltaico, este valor es para un módulo fotovoltaico, este valor es para un módulo fotovoltaico. Ahora, como yo tengo 6 módulos fotovoltaicos conectados en serie, ¿cuál sería el total? El voltaje total máximo. Pues recuerden que el voltaje en un circuito en serie como este se suma. Después sería multiplicar este valor por Por el 6. número de celdas, el número de módulos que tengo, sí señor, por 6. 53.13 por 6 me da 318 voltios, 319 voltios. Bien, ¿cuál sería el voltaje total mínimo? Lo mismo, cojo esos 36.41 y lo multiplico por 6 y serían 219, digamos, 219 voltios. Recuerden que la corriente en un circuito serie permanece igual, pues la corriente total máxima sería la misma, ¿no? 12.53 amperios. La corriente permanece igual, los voltajes se suman. ¿Listo? Esto que acaba de hacer yo acá, lo vamos a hacer, pero en este justo instante les voy a enviar el link a ustedes de la página donde podemos consultar nuestra temperatura máxima, temperatura mínima del lugar. Para que la consultemos. Y el ejercicio lo vamos a hacer con un municipio
de La Guajira. Vamos a hacerlo con Riohacha. Bien. Entonces vamos a buscar en esa página. Vamos a buscar en esa página. Ya les estoy enviando a los grupos. Vamos a buscar en esa página Riohacha. Y vamos a buscar la temperatura máxima y la temperatura mínima del lugar. Y vamos a realizar los mismos cálculos que nosotros hicimos acá. Vamos a calcular nosotros el voltaje máximo, el voltaje mínimo, la corriente máxima, ¿cierto? Para este mismo ejemplo, vamos a calcular voltaje total máximo, voltaje total mínimo y corriente total máxima. Con estos mismos parámetros de módulos fotovoltaicos en condiciones estándar de prueba. ¿Listo? Entonces, en 3 minuticos lo vamos resolviendo y en 3 minuticos me empiezan a dar ya las respuestas, ¿vale? Me dicen si necesitan alguna información que les muestre algo de las tablas. Aunque ahí en la NTC está la tabla para calcular el voltaje máximo, no está la tabla para calcular el voltaje mínimo. Esta tabla no está en la NTC. Es una tabla más empírica. ¿Listo? Entonces a las 4 minuticos, a las 50, a las 7:50, si tienen dudas, igual estoy acá, ¿no? Bueno, señor. Profe, buenas noches. Sí, señor, muy buenas noches. Profe, es que yo estaba reemplazando en la fórmula, pero me da un voltaje grandísimo, entonces no sé no sé si lo hice mal, entonces me gustaría pues que si usted lo puede hacer para cuál? ver. ¿En esta? En ¿En esa, la de máxima o en la de mínima? sí, en la de máximo. Ok. Que no sé, de pronto lo estoy haciendo mal. Ajá. Entonces, voltaje máximo, ¿cierto? Es igual al voltaje en circuito abierto. Y eso lo vamos a sumar, ¿cierto? Abro paréntesis y abro paréntesis por la temperatura mínima del lugar, ¿cierto? Y a eso le resto 25 grados centígrados. Y a eso le multiplico por el coeficiente de temperatura, ¿cierto? Y eso lo multiplico por el VOC. Cerramos acá. Entonces, voltaje máximo va a ser igual voltaje en circuito abierto. Que tenemos que es 49.2. 49.2, ¿cierto? Más la temperatura mínima del lugar, que dijimos que era 7.1 menos 25 grados por el CT. Claro que es que acá nos dan el CT. Bueno, digamos que utilizamos el mismo.
menos 0.29. ¿Dónde está? 0.29% por grado centígrado. Eso lo multiplicamos por 49.2. Menos 25. 7.1 menos 25. Este lado me da menos 17.9 por menos 0.29. .2 por... Ay, ¿cómo hago acá? 0.29. ¿Cómo cambio esto científica? Ok. No. Profe, pues lo multiplicarle por el signo. Sí, sí, sí. Es que este factor de acá es 2.29% por grado centígrado, ¿sí? Que le miramos en la tabla. Por ciento por cada grado centígrado. Mira la duda ahí. Sí, por eso le da un valor muy alto. Profesor, quiere decir que si es 0.29%, el valor sería 0.0029. Más bien, de pronto, esa forma puede dar. ¿Al dividirlo por 100? Sí, señor, el 0.29. 0.29, pero no me da más grande, ¿no? 0.29 por... me da más pequeño. Sí, yo creo que sí es por ese lado. Igual probemos y miramos cuánto nos daría.
Listo. 1 punto ¿qué? 42. Sí, señor. Ah, pero menos. Sí, era más pequeño. Ahí sí. 17.9 por 25. Ay, sí, 2.57 me da a mí. Más del 49, sí, ahí daría como 51 o algo. Menos nada más, Pero a mí me da al revés. Yo multiplico 0.0029 por 49.7. Eso me Ajá. da menos 0.1441. Eso lo multiplico por menos 17 y ese valor me da 2.57. Eso se lo sumo al 49 y ya me da como 51 algo. Ok. Sí, sí, pero tiene que ver algo con el porciento acá. Porque Profe. por ciento por grado centígrado. Listo, listo, profe. ¿No? Listo, señor. ¿No? Ay. Listo, ¿cómo nos dio? Entonces, el voltaje máximo y el voltaje mínimo. ¿Cuánto nos dio el voltaje máximo y el voltaje mínimo? ¿Alguno ya calculó el voltaje máximo? Profesores, no tenemos las tablas a la mano de la temperatura para mirar los rangos. Temperatura bajas 27 y la alta 29.7, ¿será así? Riocha. Temperatura máxima. 29.7. Según la tabla que yo tengo acá en el link, temperatura 30 y- máxima está 30, en 30, 34.4. Entonces, yo 34,7. 34.7. Ajá. Y la mínima en 21,8. 21.8. Ajá. Listo. Entonces, según eso, por eso les decía, si tenían alguna duda, si necesitaban las tablas que se las visualizaran, me decían. Esas tablas no las tenemos a la mano, entonces no podemos. Esta está en la NTC que yo les envié al WhatsApp. Está en la 690.7. Esa la saqué de ahí. Bien, entonces, en la temperatura mínima, ¿cuánto habíamos dicho? 21.8. 21.8. 21.8, o sea que está con este factor más o menos. Está con el de... Con este, ¿no?
con el de 1.02. ¿Listo? Entonces, voltaje en circuito abierto, que ya sabemos que es 49.2, lo multiplicamos por 1,02 con nuestro factor. Voltaje, perdón, es el voltaje máximo. Voltaje mínimo, que es el voltaje máximo de potencia, que está en 40.8. 40.8 por el factor de la temperatura, que nos decían que estaba la máxima temperatura en cuánto. 34.7. 34, o sea que aplicaría este factor, el de 8504 por 0,8504, ¿cierto? Y ahí pues ya multiplicamos. O sea, sé que es 99.2 por 1.02, 50,1, ¿cierto? Voltios, mi voltaje máximo, y el voltaje mínimo, 40.8 por 0,8504. 34.69. 34.69 voltios. La corriente máxima pues va a ser la misma, ¿no? O sea, si no depende de nada, sino pues depende que era 10.08 y lo multiplicamos por 1,25 y eso nos daba 12. ¿Qué? 12 punto algo. 12.53. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profesor, o sea que si uno compara, digamos, esos voltajes máximo, mínimo y la corriente mínima en Madrid y en Riohacha, realmente la diferencia, digamos, a pesar de que en Riohacha pues hace mucho más calor que en Madrid, la diferencia no es tan significativa. Ya vamos a ver cómo me afecta eso. ¿Cómo me afecta eso en... Digamos, si hay bastantes paneles, sí afecta bastante. Sí, digamos que este parámetro, voltaje máximo, ¿cierto? Si tenemos que, esto lo multiplicamos por 6 y por 6, ¿no? Sí. Entonces, 50.1 por 6 igual a 300. 300 voltios y 34.69 por 6 igual a 208. Pero no se vaya nada. Es que no veo dónde está la grabación. Se me fue todo el mundo. Y no encontré yo dónde es que está la grabación de esto. Acá. Acá.
Bien. Entonces, si comparamos ahora los valores totales, si comparamos ahora los valores totales, digamos que sí encontramos como una pequeña variación, ¿no? O sea, respecto a esto que hemos calculado nosotros, que el máximo nos daba 319 y 219 para Madrid, tenemos más altos voltajes, versus a 300 y 308. Digamos que por esos 308 podría estarse saliendo, perdón, 208 podría estarse saliendo del rango de funcionamiento de mi inversor. Pero bueno, eso lo vemos la próxima clase. Bien, entonces la idea es que sigamos trabajando en temas. Ahí les acabé de enviar las tablas a sus WhatsApps para que las revisen y pues practiquemos ahí con lo que hemos visto. ¿Listo? ¿Cuál Profe, sería las voltaje? fórmulas también están en los documentos. Sí, la de máximo voltaje sí. Los voltajes mínimos no las considera la NTC. Bueno, sin embargo, voy a copiárselas también. Voy a copiarle la diapositiva para que la vayan revisando también mejor. Bueno, ¿Listo? Ajá. Listo. Pues bueno, yo creo que no es más por el día de hoy. La idea es que vayamos mirando las temperaturas máximas y mínimas de los lugares donde nos encontramos, según la herramienta que tenemos. Y con eso, pues, calculemos voltajes máximos y voltajes mínimos y corrientes, según alguna ficha de los fotovoltaicos. Bien. Mientras continuamos con el tema para ver cómo van los inversores. Bueno, señor. ¿No? Muchísimas gracias por la asistencia el día de hoy. profe, ¿será que, digamos, en la próxima clase al comienzo podemos resolver algunas dudas con las explicaciones que nos han dado de las normas? Porque de verdad que yo tengo bastantes como confusiones ahí. Claro que sí, sí, señor. Bueno. Listo, entonces, sesión de dudas, la primera fase, ¿vale?